La historia de Jesús expulsando a la legión de demonios dentro de una manada de cerdos se encuentra en Mateo 8 del 28 al 34, Marcos 5 del 1 al 20 y Lucas 8 del 26 al 39. Los endemoniados eran personas cuyas mentes quedaban bajo el control de un espíritu maligno. Tales fenómenos fueran especialmente prominentes durante los días del ministerio terrenal de Cristo es coherente con los esfuerzos de Satanás para contrarrestar el programa de Dios. También nos permite presenciar la guerra espiritual en la que nuestro Señor Salvador estaba constantemente comprometido. Los demonios sabían exactamente quién era Jesús, Hijo de Dios, y eran conscientes de su condena final. Cuando Jesús llegó a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba endemoniado. Hacía mucho tiempo que no se vestía ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando el endemoniado vio a Jesús, se arrodilló delante de él, lanzó un fuerte grito y le dijo: «Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Te ruego que no me atormentes». Y es que Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre porque hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Aunque lo atacaban con cadenas y grilletes, él rompía las cadenas y el demonio lo llevaba a lugares apartados. Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Y él respondió: «Legión», porque eran muchos los demonios que habían entrado en él, y le rogaban a Jesús que no los mandara al abismo. Como allí había un gran hato de cerdos que pacían en el monte, los demonios le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos, y él les dio permiso. Una vez fuera del hombre, los demonios entraron en los cerdos, y estos se lanzaron al lago por un despeñadero, y allí se ahogaron. Cuando los que apacentaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron y fueron a contar todo esto a la ciudad y por los campos. Las personas salieron a ver lo que había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, se encontraron con que el hombre de quien habían salido los demonios estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Los que habían visto todo esto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces todas las personas de la región de los Gerasenos, exorcismo del demonio de Gerasale, rogaron a Jesús que se alejara de ellos, pues tenían mucho miedo. Así que Jesús entró a la barca y se fue. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejara estar con él, pero Jesús lo despidió y le dijo: «Vuelve a tu casa y cuenta allí todo lo que Dios ha hecho contigo». Entonces el hombre se fue y contó por toda la ciudad lo que Jesús había hecho con él. Leyendo los evangelios, notamos que Jesús no se quedaba quieto, siempre andaba de un lado para otro. En algún momento lo encontramos en Jerusalén, otras veces en las montañas de Galilea, en otras oportunidades afuera del círculo conocido por los hebreos, en las zonas de los paganos, en la costa del mar Mediterráneo y muchas más veces alrededor del lago de Galilea. Es en esta región donde ocurren los encuentros que veremos hoy. Sabemos que Jesús vino al mundo con una misión y que luego de ser bautizado salió a hacer su ministerio sin pérdida de tiempo. Él sabía por dónde debía ir, con quiénes se iba a encontrar, qué milagros iba a hacer y qué enseñanzas iba a dar. Pero las personas que lo seguían o lo recibían de uno u otro lado del lago no sabían los planes de Jesús y los discípulos tampoco. Una de las cosas que nos llama la atención en la historia de hoy es que aparentemente los discípulos no tomaron parte en nada de lo que ocurrió en esas horas. Y ocurrieron muchas cosas. Creo que el silencio de los discípulos nos puede enseñar muchas cosas importantes. Quien no permaneció en silencio fue el diablo, metido dentro del cuerpo, la mente y la vida de un pobre vagabundo, un desposeído y sin techo. El demonio fue quien se presentó a los gritos ante Jesús. Así fueron recibidos Jesús y los discípulos en tierras paganas. Entonces Jesús comienza una conversación con el endemoniado y con los demonios que lo poseían. El geraseno no sabía lo que pasaba, los demonios sí. Claramente confiesan saber que era Jesús llamándolo Hijo del Dios Altísimo. Los demonios sabían que Jesús había venido a rescatar a la raza humana de su dominio diabólico y que eso significaba su destrucción final. Los demonios se sentían atormentados ante la presencia de Jesús. Muy bien, ahora te invito a suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestras historias de la Biblia. En algún momento, tal vez antes de desembarcar, Jesús, que sabía que se iba a encontrar con el geraseno poseído, le había ordenado al demonio que saliera de ese hombre.
Jesús tenía un propósito con el endemoniado y con su familia, y con todas las personas de esa región. Lo primero entonces era sacar a los demonios del medio para que el poseído pudiera recuperar su vida y ver, cara a cara, la misericordia de Dios. Los demonios no querían ir al infierno, lugar al que pertenecen y a donde irán definitivamente el día del juicio. Imagínense cómo será que ni siquiera los demonios quieren ir al infierno. La descripción que tenemos del Geraseno poseído nos conmueve. Está desnudo, desaliñado y fuera de sí. Su lugar más seguro son los sepulcros. Alguna cueva le servía de refugio. Sus brazos y sus piernas estaban marcados por los grilletes y las cadenas que intentaban mantenerlo quieto. Así era y estaba el endemoniado antes de que apareciera Jesús, sin previo aviso. Los demonios abandonaron al hombre y se fueron a poseer los 2000 cerdos que estaban en los alrededores. Inmediatamente esos animales salen despavoridos como quien se los lleva el diablo, literalmente, y se despeñan cayendo en el lago ahogándose todos. Yo recuerdo vivamente cómo grita un cerdo que está en peligro cuando es capturado para ser faenado. No puedo imaginarme los gritos enloquecidos de 2000 cerdos poseídos por demonios y el temblor de la tierra bajo sus patas que querían alejarse del tormento de la posesión demoníaca. Terminaron muriendo ahogados y todo quedó en silencio. Los cuidadores salieron corriendo para ir a avisarles a los dueños de la pérdida total de ese ganado. ¿Qué les habrá dicho? ¿Que los cerdos se volvieron locos de repente y emprendieron una corrida ciega hacia el abismo? Tal vez esa fue la única explicación que pudieron dar. Las personas de la región se enteraron de todo lo que había pasado. Seguramente los gritos despavoridos de los cerdos, la nube de polvo que quedó suspendida en el aire y el testimonio de los cuidadores fueron testigos suficientes para saber que algo sobrenatural había ocurrido en medio de ellos. Los habitantes de la aldea se reunieron y juntos fueron a pedirle a Jesús que se fuera del lugar, ya que los que estuvieron cerca de Jesús, de los cerdos y del poseído sanado, les informaron de todo. Notemos esto, los testigos que estuvieron alrededor de Jesús le contaron a todos cómo había sido salvado el endemoniado. Con todo, los gerasenos le rogaron a Jesús que se fuera del lugar. Se llenaron de miedo y no tuvieron otra reacción que sacarse a Jesús del medio. Pero el hombre que había estado poseído, que estaba ahora en su cabal juicio, no tenía dudas de lo que debía hacer. Él quería seguir a Jesús. Los gerasenos le rogaron a Jesús que se fuera. El hombre liberado le rogó a Jesús que lo dejara ir con él. Lo más probable es que este hombre jamás en su vida haya experimentado una paz como la que tenía ahora. Quizá no tenía memoria de cuándo había sido la última vez que tenía alguna ropa puesta, o cuándo había tenido una conversación interesante con alguien, o cuando alguien en realidad había demostrado algún interés en él. Pero ahora era distinto. Ahora sabía que Jesús se interesaba por él. Jesús había hecho un viaje en una barca con los discípulos en una noche tormentosa para desembarcar en territorio de personas impuras y cambiarle la vida a un hombre. Es posible que los gerasenos nunca hubieran visto antes a Jesús. Es posible también que nunca hubieran visto a este hombre cuerdo y vestido. Ante ese cuadro lo único que atinaron a hacer fue pedirle a Jesús que se alejara de ellos. Pero antes de echarse mar adentro, Jesús envió al hombre sanado a ver a su familia. Él ya había sido formado brevemente como discípulo y más que eso, había experimentado el poder y la misericordia de Jesús en una forma extraordinaria. Él sería ahora quien traería las buenas noticias a los suyos de que Dios había sido bueno con él. La historia de hoy nos recuerda que Dios, en Cristo y por medio del Espíritu Santo, a veces viene sin previo aviso. Y esto ha sido todo por hoy. No olvides activar la campanita de notificaciones y darnos tu buen like. Hasta la próxima.